Bien, buenos días, estimados alumnos. Soy John Verón. Conmigo tendremos hoy la clase de matemática para nuestro séptimo grado, en el cual vamos a ver algunos aspectos interesantes, continuando con la clase pasada que tuvimos el tema del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Hoy vamos a aplicarlo en algunos problemas que se pueden presentar en la vida real, ayudándonos a identificar esas situaciones. Como competencia de nuestra clase de hoy, vamos a ver que tenemos formula y resuelve situaciones problemáticas que involucren la utilización de operaciones matemáticas con números reales, y lo principal que nos compete es resolver estos elementos de la geometría plana con el teorema que nos compete hoy. Lo que vamos a ver entonces es el teorema de Pitágoras y su aplicación en situaciones de la vida real. Esto atendiendo de que el teorema de Pitágoras se aplica a los triángulos rectángulos. Bien, la capacidad que vamos a buscar es resolver problemas con datos reales que involucren la utilización del teorema de Pitágoras en diversas situaciones que se presenten. Los indicadores son estos, lo que les había comentado: identificar una situación problemática, identificar de qué se habla, cuáles son las variables que involucran, cómo identificar a través de un esquema un triángulo rectángulo que nos permita solucionar el problema planteado, obtener el resultado y así solucionar nuestra situación problemática. Bien, donde recordando un poquito, ¿verdad?, lo que habíamos visto, para aplicarlo a situaciones de la vida real, entonces vamos a ver estas imágenes donde podemos encontrar, o en todo caso graficar con líneas, ya sea imaginarias, visuales, o en todo caso hacer un dibujo, un esquema. Por ejemplo, cuando tenemos un árbol, a través del sol proyecta una sombra, podemos ver un triángulo rectángulo, ¿verdad?, entre el árbol, la distancia o el largo de la sombra y la distancia del extremo de la sombra a la cima del árbol, ¿verdad? Un caso. Por ejemplo, en una torre con sus tensores, está en la cima de un edificio. Ahí podemos encontrar los, eh, las líneas que nos indican que hay un triángulo rectángulo, y podemos ver la altura de la torre, la distancia a la que va a ir fija un tensor y la longitud del tensor. Esto es un puente. Aquí en un puente es una estructura que usan los ingenieros, que es útil a ellos, a los arquitectos. Entonces podemos identificar aquí eh, la estructura que ellos se diseñen. Por ejemplo, donde está un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y aquí es más evidente los triángulos rectángulos que podemos encontrar. Bien, entonces recordando nuestro teorema de Pitágoras, aplicado a un triángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo recto. Ese ángulo recto es el que forman los catetos, y la hipotenusa es el lado opuesto a los catetos. La hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Esto dice nuestro teorema: el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Cuando nuestra hipotenusa la nombramos como A y los catetos B y C, esta sería la expresión del teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo. Varía de acuerdo a la situación, ¿verdad? Otros lo denominan como C a la hipotenusa y A y B a los catetos. Eso ya depende de cómo uno lo nombre a los lados. Bien, vamos a practicar resolviendo este problema. Nos dice que en una competencia de vuelo de pandorgas en el parque, la pandorga de José se elevó bastante alto gracias al fuerte viento que hacía tensar el hilo
que se desenrolló del carrete un total de 200 metros y para asegurarla la ató a una estaca en el suelo. El fiscalizador de la competencia se ubicó exactamente debajo de la pandorga de José y midiendo la distancia entre el fiscalizador y la estaca se obtuvo 160 metros. Y la pregunta es, ¿a qué altura estaba la pandorga de José? Hacemos un esquema gráfico de lo que se está presentando, esquematizando la situación, ¿verdad? Tenemos la pandorga elevada, tenemos la longitud del hilo que está bastante tenso, eso es importante. La base es 160 metros, que es la distancia a la que se encuentra el fiscalizador observando directamente encima de él a la pandorga. Y la altura a la que está nuestra pandorga es nuestra incógnita. Y aquí se forma el triángulo rectángulo. La hipotenusa es la longitud del hilo, el hilo. La altura es un cateto y la distancia entre estaca y fiscalizador 160 metros. Entonces nuestra incógnita es X, altura de la pandorga, a la que se encuentra la pandorga, mejor dicho. La hipotenusa A va a ser 200 metros. El cateto va a ser B, que mide 160 metros. Entonces, aplicando el teorema, tenemos que la hipotenusa, que llamamos A al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, que es la altura a la que se encuentra la pandorga, y el cateto conocido, que es la base, la distancia entre estaca y fiscalizador. Bien, reemplazamos los valores, 200 metros de hipotenusa, 160 metros del cateto horizontal, efectuamos los cálculos y obtenemos que la altura al cuadrado es 14.400. Extrayendo raíz cuadrada a ambos miembros, tenemos que la distancia, o mejor dicho, la altura a la que se encuentra la pandorga es 120 metros. Bien, como actividades de fijación, vamos a resolver estos dos problemas que tenemos ya esquematizados con sus nombres correspondientes. En el primero pide el lado desconocido C, que es la hipotenusa. Ven que en este caso a la hipotenusa se le designa por C y a los catetos por A y B, sus respectivas medidas. Aplicamos el teorema de Pitágoras para este caso, que es la hipotenusa al cuadrado, que es C al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces efectuamos las operaciones luego de sustituir los valores correspondientes y obtenemos que el valor de la hipotenusa, es decir, C, mide 5 metros. En este otro problema tenemos un triángulo equilátero del lado 3 metros y nos pide calcular la altura, que es este segmento al que se lo denomina X, como nuestra incógnita, ¿verdad? Como es un triángulo equilátero, la altura divide en dos triángulos iguales. Extraemos un triángulo, hacemos un esquema aparte para identificar los valores que tiene, ¿verdad? Esos valores son el lado, que es 3 metros, la altura, que es X, como la habíamos designado, y como es un triángulo equilátero, la altura divide a la base en 2. Entonces tenemos que mide 1,5 la base. Nuestra hipotenusa, que es 3 elevado al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, es decir, X al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Efectuamos las operaciones indicadas y nuestra X, nuestra incógnita, es raíz cuadrada de 9 menos el cuadrado de 1,5, que es 2,25. Eso nos da 2,6 metros como medida de la altura de este triángulo. Bien, como medio de verificación vamos a tener este trabajito en el que tenemos dos problemas. Uno muy similar al que teníamos como ejemplo, que nos pide calcular la altura de la nave interplanetaria
teniéndose estas medidas a partir de un observador que se encuentra a 120 metros de la base y esta distancia del observador a la punta de la nave 130 metros. Entonces la altura, aquí se forma el triángulo rectángulo y la altura es un cateto. En el segundo tenemos un televisor cuyo ancho es 70,8 centímetros, el alto es 39,8 centímetros y nos pide calcular la diagonal de este televisor. Este televisor mide una cierta dimensión en centímetros y es de la diagonal. Y eso es lo que se conoce como pulgadas. O sea, cuando convertimos esa longitud de la diagonal en pulgadas, nos da las famosas pulgadas de los televisores, ¿verdad? Televisor de 32 pulgadas, televisor de 54 pulgadas, etcétera, etcétera. Bien, esta va a ser nuestra tarea, que luego de resolverlo van a digitalizarlo, pueden hacerlo en un PDF y enviar al grupo de WhatsApp a partir del cual lo corregiremos. Estos son los indicadores: puntualidad en la entrega, realiza con esmero el desarrollo de los ejercicios y, por supuesto, obtener el resultado correcto, todos con un punto de valoración. Bien, muchas gracias, estimados alumnos, y nos vemos en la próxima clase.